feel so weak, so tired. Mom, stay with me. It's gonna be alright. Hola a todos, bienvenidos de nuevo al canal. Hoy es la historia de Truong, un hijo que se quedó paralizado cuando su madre despertó tras el accidente, pero lo miró como a un completo desconocido y preguntó, ¿quién eres? Ella aún recuerda toda su vida, sus hábitos, el mundo que la rodea, excepto a Truong. Ese recuerdo ha desaparecido por completo como si él nunca hubiera existido. Pero lo más inquietante son sus reacciones extrañas. Entra en pánico ante palabras sin sentido. Fragmentos de recuerdos aparecen de forma inconsciente y tiene la sensación de que teme algo que ni siquiera ella misma comprende. Poco a poco, Truong empieza a darse cuenta de que esto no es simplemente amnesia. Puede que alguien haya intervenido, que haya borrado intencionalmente su existencia de la mente de su madre. Y si eso es cierto, ¿qué están tratando de ocultar? Si quieres seguir el viaje de Truong en busca de la verdad detrás de esta memoria robada, no olvides darle like y suscribirte al canal ahora mismo porque esta historia se volverá cada vez más peligrosa. La luz de la mañana se filtraba por la ventana del hospital tan suave que parecía insuficiente para despertar un milagro. Y sin embargo, el milagro ocurrió. Los dedos de la mujer se movieron levemente, sus párpados temblaron y se abrieron poco a poco tras días sumida en coma. Truong se levantó de golpe de la silla junto a la cama con el corazón latiendo tan fuerte que parecía querer salirse del pecho. Sus ojos, enrojecidos por tantas noches sin dormir, se iluminaron de esperanza. «Mamá», la llamó con la voz ronca por la emoción, mientras tomaba su mano fría con dedos temblorosos, como si al soltarla, ese instante pudiera desaparecer. La mujer parpadeó varias veces. Su mirada aún confusa recorrió el techo, la ventana, hasta detenerse en el rostro de él. El tiempo pareció detenerse. Truong contuvo la respiración esperando una sola cosa, una mirada de reconocimiento, una palabra familiar. Pero en lugar de eso, sus cejas se fruncieron levemente y su mirada se volvió distante, extraña, tan fría, que el aire en la habitación pareció volverse más pesado. ¿Quién eres? 3 palabras breves que cayeron como una cuchilla destrozando toda esperanza. Truong se quedó paralizado. La sonrisa que aún no había terminado de formarse se apagó al instante. Su mano se aferró con más fuerza como si intentara retener un recuerdo que se desvanecía. «Mamá, soy yo», intentó decir, pero su voz se volvió frágil, casi irreconocible. La mujer seguía mirándolo sin rastro alguno de reconocimiento, solo con la cautela de quien ve a un desconocido. El sonido constante del monitor cardíaco llenaba la habitación en silencio, recordando que ella seguía viva. Pero algo mucho más importante había desaparecido. Y en ese momento, Truong entendió que no solo había estado a punto de perder a su madre, sino que ya la había perdido de una forma mucho más cruel. Truong acercó la silla un poco más a la cama, intentando mantener la voz tranquila, aunque por dentro todo era un caos. Empezó a hablar más, a contar cosas pequeñas, como si con el tiempo suficiente los recuerdos fueran a volver por sí solos. «Mamá, ¿te acuerdas? Cuando yo era pequeño solías cocinar sopa agria cada vez que llovía. A mí no me gustaban las verduras, pero igual me obligabas a comer». Esbozó una sonrisa forzada, mirándola con insistencia, con esperanza. Pero lo único que recibió fue una mirada distante, educada, como la de alguien que intenta entender una historia que no le pertenece. La mujer negó suavemente con la cabeza. «Lo siento. No lo recuerdo». La frase fue suave pero suficiente para apretarle el corazón. Truong tragó saliva sin rendirse. Siguió hablando más rápido, más seguido, como si detenerse significara que todo se vendría abajo. «Y aquella vez que tuve fiebre te quedaste toda la noche cuidándome, incluso me cantaste». Pero antes de que pudiera terminar, la expresión de ella cambió. Su respiración se volvió agitada, su mano que reposaba sobre la sábana se tensó. «No, no digas más», susurró con la voz temblorosa.
Truong se quedó inmóvil. Mamá la llamó, pero ahora ella estaba realmente entrando en pánico. Sus ojos se abrieron de par en par mirando a su alrededor, como si estuviera acorralada por algo invisible. No, no es eso, no lo menciones. Negaba una y otra vez con la cabeza, respirando con dificultad, como si intentara escapar de algún recuerdo. El monitor cardíaco comenzó a acelerarse. Truong tomó su mano de inmediato, bajando la voz, volviéndola más suave. Tranquila. Tranquila, estoy aquí. Nadie te va a hacer daño. Hablaba despacio, palabra por palabra, como si intentara traerla de vuelta al presente. Su agarre se volvió más suave, más cálido. No tienes que recordar ahora, de verdad no hace falta. Solo cálmate. Poco a poco la mujer dejó de temblar. Su mirada seguía asustada, pero ya no tan descontrolada. Lo miró. Seguía siendo un desconocido. Pero esta vez había algo diferente. Una duda muy leve, como si en lo más profundo un fragmento de memoria estuviera intentando salir a la superficie. Y Truong, aunque sentía que el pecho se le rompía, logró esbozar una sonrisa. Porque entendía que esto no era solo olvido, sino una batalla en la que su madre estaba atrapada. La noche cayó sobre el hospital con un peso asfixiante. El largo pasillo quedó sumido en una luz blanca y fría, tan silencioso que cada paso resonaba con claridad, como si el sonido se amplificara. Truong se apoyó contra la pared con ojeras marcadas y la mirada perdida. Su mente daba vueltas entre preguntas sin respuesta. Nada tenía sentido ya: el accidente, la recuperación demasiado rápida y el hecho de que su madre solo lo hubiera olvidado a él. Todo parecía una pieza alterada a propósito. Apretó los puños. Una sensación de inquietud le oprimía el pecho mientras avanzaba lentamente por el pasillo buscando aire, pero el ambiente allí solo lo hacía sentir más asfixiado. Y entonces lo vio. Al final del pasillo, bajo una luz parpadeante, había una figura de pie inmóvil. Vestía de negro y su rostro estaba oculto en la oscuridad, como si hubiera sido devorado por ella. Truong entrecerró los ojos. Su corazón comenzó a latir con fuerza y un escalofrío le recorrió la espalda. Esa persona no se movía, no giraba la cabeza, solo estaba ahí como esperando. ¿Quién está ahí?, preguntó con voz grave, aunque la tensión era imposible de ocultar. No hubo respuesta. Truong avanzó paso a paso. Cada movimiento se sentía más pesado, la distancia se acortaba y su corazón latía tan fuerte que lo escuchaba en sus oídos. Pero en un parpadeo, la figura desapareció. Truong se detuvo en seco, paralizado en medio del pasillo vacío. Ya no había nadie. Sin pasos, sin puertas abriéndose, como si nunca hubiera habido nadie allí. Giró la cabeza mirando a su alrededor. Su respiración se volvió agitada y la sensación de estar siendo observado se hizo más clara que nunca. Esto no era una ilusión, no podía serlo. Truong apretó los puños. Su mirada se oscureció poco a poco, mientras un pensamiento aterrador tomaba forma en su mente. Su madre no había sufrido simplemente un accidente. Alguien le había hecho algo. Y esa persona podría estar muy cerca. La noche seguía avanzando densa y silenciosa, como si el hospital entero contuviera la respiración. Truong no regresó de inmediato a la habitación. Permaneció allí en medio del pasillo vacío, con la mirada fija en el lugar donde la figura había desaparecido, como si esperara que volviera a aparecer en cualquier momento. No fue mi imaginación, murmuró para sí mismo con la voz baja y tensa. Truongs. La voz suave lo sacó de golpe de sus pensamientos. Él giró la cabeza. A unos metros de pie bajo la luz blanca estaba Tiu Nu. Llevaba una bata ligera sobre la ropa, el cabello recogido de forma apresurada, como si hubiera salido corriendo al notar su ausencia. ¿Por qué no estás descansando?, preguntó ella acercándose lentamente. Llevas días sin dormir bien. Truong no respondió de inmediato. Sus ojos, todavía cargados de tensión, la observaron como si tardara unos segundos en reconocerla. ¿Tú viste algo?, preguntó de pronto. Tiu Nu frunció ligeramente el ceño. Ver que
Él dudó. Luego negó con la cabeza desviando la mirada. Nada, olvídalo. Pero ella no se movió. Lo conocía demasiado bien como para ignorar ese tono. No dijo con firmeza suave: no te voy a dejar así. ¿Qué viste, Truong? El silencio se extendió unos segundos más. Finalmente él exhaló con pesadez y volvió a mirar hacia el final del pasillo. Había alguien ahí, dijo. Justo allí, de negro, no se movía. Tieu-nu siguió la dirección de su mirada. El pasillo estaba completamente vacío. Un médico, un guardia. No respondió él negando con la cabeza. No era personal del hospital. Se sentía diferente. Ella lo miró de reojo. Diferente como... Truong apretó los labios buscando las palabras. Como si no estuviera ahí por casualidad, dijo lentamente, como si estuviera observando. Tieu-nu cruzó los brazos pensativa, pero no parecía convencida. Puede que estés demasiado cansado, respondió con cuidado. Tu mente está bajo mucha presión ahora mismo. Es normal que... No la interrumpió él esta vez con más firmeza. Ella se sorprendió ligeramente. No estoy imaginando cosas, continuó Truong bajando la voz pero manteniendo la intensidad. Todo esto no es normal. Tieu-nu lo observó en silencio. ¿A qué te refieres? Truong pasó una mano por su rostro agotado. El accidente empezó. Dijeron que fue grave, que mamá estuvo al borde de la muerte. Sí. Pero se recuperó demasiado rápido, continuó. Demasiado. Tieu-nu inclinó ligeramente la cabeza. A veces pasan cosas así. El cuerpo humano puede sorprender. ¿Y también es normal que olvide solo a una persona?, preguntó él mirándola directamente. Ella guardó silencio. No perdió la memoria en general, añadió. Recuerda todo. Su vida, sus hábitos, incluso detalles pequeños. Pero a mí... Su voz se quebró. Apenas a mí me borraron. El ambiente pareció volverse más frío. Tieu-nu dio un paso más cerca. Truong, hay casos de amnesia selectiva. No, así insistió él. Esto no es selectivo, es preciso. Ella no respondió de inmediato. Había algo en la forma en que él lo decía. Algo que la hacía dudar. ¿Qué estás pensando exactamente?, preguntó finalmente. Truong bajó la mirada un instante como si debatiera consigo mismo si debía decirlo. Luego habló. Creo que alguien hizo esto. El silencio cayó como un golpe seco. Tieu-nu lo miró fijamente. ¿Qué? No fue un accidente, dijo él. O al menos, no solo un accidente. Ella negó suavemente con la cabeza incrédula. Eso es una acusación muy seria. Lo sé, respondió él. Por eso no lo he dicho en voz alta hasta ahora. Tieu-nu lo estudió con atención. No parecía delirante, no estaba gritando ni exagerando. Al contrario, estaba demasiado lúcido. Explícame, dijo ella. Truong respiró hondo. Cuando estaba en la habitación, intenté hacerla recordar, empezó. Cosas simples. Recuerdos felices. Sí, pero cuando mencioné ciertos momentos... Su reacción no fue solo confusión, continuó. Fue miedo. Tieu-nu recordó lo que había visto antes, la respiración agitada, la mirada aterrorizada. Eso puede ser un trauma, dijo, aunque con menos convicción. No respondió él. Era como si algo dentro de ella estuviera bloqueando esos recuerdos. Como si le doliera recordarlos. Ella frunció el ceño. ¿Estás diciendo que alguien manipuló su memoria? Truong no respondió de inmediato, pero su silencio fue suficiente. Tieu-nu soltó una pequeña risa nerviosa. Eso suena a ciencia ficción. Lo sé, dijo él. Yo también pensaría lo mismo, si no lo estuviera viviendo. El pasillo volvió a quedar en silencio. ¿Y la persona que viste?, preguntó ella después de unos segundos. ¿Crees que está relacionada? Truong levantó la mirada lentamente. Sí. ¿Por qué? Porque... Hizo una pausa. No sentí curiosidad. Sentí amenaza. Tieu-nu tragó saliva sin darse cuenta. ¿Y si solo fue alguien más? Entonces, ¿por qué desapareció?, preguntó él. No escuché pasos. No se abrió ninguna puerta. Simplemente dejó de estar ahí.
Ella miró otra vez hacia el fondo del pasillo. Ahora incluso para ella, ese espacio parecía distinto, más oscuro. «Esto se está volviendo peligroso», murmuró. Truong asintió lentamente. «Lo sé. Entonces tenemos que pensar con calma», añadió ella. «No podemos sacar conclusiones sin pruebas». Él la miró. «Tenemos». Tieu-nu suspiró. «No voy a dejarte solo en esto», dijo. «Aunque esté loca la idea. Tú no lo estás». Esa frase lo tomó por sorpresa. Pero continuó ella, necesitamos ser inteligentes. Si alguien realmente hizo algo así, significa que no es alguien cualquiera. Truong apretó los puños. Lo sé. ¿Y si esa persona sigue cerca?, añadió en voz baja, entonces también podría estar observándonos ahora mismo. Ambos guardaron silencio. Por un instante el sonido lejano de una máquina y el zumbido de las luces fue lo único que se escuchó. Primero dijo Tieu-nu: necesitamos información. El informe del accidente, los médicos, las cámaras de seguridad. Truong asintió. Sí, hay demasiadas cosas que no cuadran. Y también añadió ella, necesitamos saber qué fue lo último que tu madre recuerda antes del accidente. Él se quedó pensando. No se lo he preguntado directamente. Hazlo, dijo ella, puede ser la clave. Truong respiró hondo como si finalmente tuviera un punto de apoyo. Gracias. Tieu-nu lo miró con una leve sonrisa. Para eso estoy. Hubo un pequeño silencio más tranquilo esta vez. Pero primero añadió ella, tienes que descansar un poco. Él soltó una leve risa sin humor. No creo poder dormir. Entonces, al menos siéntate, insistió ella. No puedes enfrentarte a todo esto así. Truong dudó, pero al final cedió. Se dejó caer en una de las sillas del pasillo. Tieu-nu se sentó a su lado. Vamos a resolverlo, dijo suavemente, paso a paso. Él asintió. Pero su mirada seguía inquieta, porque en el fondo algo dentro de él no dejaba de repetir una idea. Esto ya había comenzado. Y tal vez ellos solo acababan de darse cuenta demasiado tarde.